invito a que me acompañes a hacer este recorrido de conocimiento y aprendamos juntos sobre la cromatografía. Hablaremos sobre la terminología, la clasificación, los mecanismos de separación y sus aplicaciones. ¿Sabías que el término cromatografía proviene de la palabra griega chroma, que significa color, y grapein, que significa escribir? Se refiere a una escritura de color o a través del color. Los primeros ensayos de esta técnica consistían en la extracción de pigmentos de plantas con la ayuda de un solvente orgánico. ¿No es increíble? En el año de 1906, el botánico ruso Mikhail Senovich desarrolló un método para separar distintos tipos de clorofila de extractos vegetales. ¿Te ha pasado que en clase o cuando ves un video o investigas un tema no conoces algunos conceptos que está tratando? Bueno, pues es importante conocer la terminología. Estas definiciones nos ayudarán a comprender esos conceptos. Como primera instancia tenemos a la cromatografía, que es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. La separación de los componentes se distribuye en dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. Como se mencionó anteriormente, se cuentan con dos tipos de fases. La fase móvil, que es un fluido que se filtra a lo largo del lecho estacionario en una dirección definida. Esta puede ser un líquido, un gas o un fluido supercrítico. También tenemos a la fase estacionaria, la cual se le conoce también como lecho cromatográfico. Estas dos fases formarán un sistema cromatográfico. Como se puede observar en la siguiente tabla, cuando tenemos una fase móvil en una solución de gas, nuestra fase estacionaria deberá ser líquida o sólida. Y si nuestra fase móvil es líquida, la fase estacionaria deberá ser líquida o sólida. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, la fase móvil está representada como el disolvente, que es la parte azul, y la parte de la fase estacionaria está representada como la placa amarilla. Por otro lado tenemos el concepto de eluir, que es el proceso en el que la fase móvil se desplaza a lo largo de la fase estacionaria, transportando los componentes a separar. Y tenemos el término eluyente, que es un solvente o mezcla de solventes usados para mover los compuestos a través de la columna. Como se puede apreciar en la imagen, el eluyente está representado como un líquido violeta, mientras que el eluir será esa fase donde se va a desplazar ese eluyente por la fase estacionaria. También tenemos la definición de soluto, que hace referencia a los componentes de la muestra. Se distribuye en la fase móvil y la fase estacionaria, como se puede observar en la imagen, que se representa con unos círculos color turquesa. Tenemos el disolvente, que se refiere a la fase estacionaria líquida en la cromatografía de reparto. Como se puede apreciar en la imagen, está representada de un líquido color azul. Otros conceptos que tenemos que tener muy presentes y son sumamente importantes es el concepto de adsorbente, sí, con D, retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando limitado el fenómeno a la superficie, que separa las fases o superficies interfacial. Esta retención superficial puede ser física o puede ser química. Posteriormente tenemos absorbente. Claro, te diste cuenta, este es con B, retención de una especie química por parte de una masa. Depende de la tendencia que tiene esta a formar mezcla o a reaccionar químicamente con la misma. Como se puede apreciar en la imagen, la absorción está dada de un gas a un líquido y la adsorción de un líquido a un sólido.
Ahora que ya conocemos las diferentes definiciones de los conceptos que veremos a lo largo de este video, es indispensable conocer los mecanismos de separación. Estos mecanismos variarán depende del análisis que querramos hacer, es decir, del tipo de cromatografía que querramos utilizar. La separación se basa fundamentalmente en las distintas afinidades de absorción de los componentes de la muestra hacia la superficie de un sólido activo. Existen 5 diferentes mecanismos de separación. En primera instancia tenemos la absorción, donde el analito queda retenido en la fase estacionaria mediante fenómenos de absorción. La fase estacionaria será un sólido, habitualmente sílice, aunque en algunas ocasiones se emplea alumina finamente dividida. Las características de absorción en ambas columnas serán similares, y en ambas los tiempos de retención se alargan a medida que la polaridad del analito aumenta. Como número 2 tenemos el de reparto. La interacción de los grupos polares de los analitos será relevante con los grupos polares de la superficie de rellenado. En esta se utilizan fases estacionarias polares y fases móviles apolares, aplicándose a la separación de solutos apolares. En tercer lugar, tenemos la afinidad. Purifica moléculas o un grupo de moléculas que están en una mezcla bioquímica. Emplea 2 fases, una fase estacionaria y una fase móvil. Las moléculas específicas a partir de la fase móvil se pegarán a la fase estacionaria basando en sus propiedades, mientras que el descanso de la solución pasa inafectado. En número 4 tenemos la exclusión molecular. Depende del tamaño y el volumen hidrodinámico que ocuparán las moléculas en la solución. En este caso, de tal forma las moléculas de alto peso molecular son excluidas de los poros debido a un efecto estérico y pasan rápidamente a través de la matriz. En el caso de las biomoléculas más pequeñas, estas tienen diferente accesibilidad en las cavidades de la matriz porosa. Por último y en quinto lugar, tenemos el intercambio iónico, donde la fase móvil compite con la fase estacionaria por los solutos mediante fuerzas iónicas. En este caso, mediante la suspensión iónica, se separan compuestos iónicos, suprimiendo o reduciendo su estado iónico en solución a través del control de pH, de manera que quedan más retenidos y rellenos de la fase reversa. Ahora veremos la clasificación. En este apartado será de acuerdo al estado físico de las fases. Existe la cromatografía de líquidos, la cromatografía de gases y la cromatografía de fluidos supercríticos. A continuación se muestra una tabla de clasificaciones. Como se puede observar, tenemos una fase móvil y una fase estacionaria. Cuando tenemos la cromatografía líquida y la fase es líquida, nuestra fase estacionaria será móvil. Entonces tendremos una cromatografía líquido-sólido. Si nuestra fase móvil es líquida y la fase estacionaria es líquida, la cromatografía será líquido-líquido. Si tenemos una cromatografía de gases y nuestra fase móvil es gas, nuestra fase estacionaria será un sólido, es decir, una cromatografía gas-sólido. Y si nuestra fase móvil es un gas y la fase estacionaria es líquida, tendremos una cromatografía gas-líquido. Dentro de la cromatografía de líquidos podemos encontrar la HPCL, que significa cromatografía líquida de alta presión o de alta eficacia. ¿Qué es? Es una técnica utilizada para separar los componentes individuales de una muestra. Consiste en una fase estacionaria no polar, es decir, una columna, y una fase móvil. La fase estacionaria es sílica y la fase móvil actúa de portador de la mezcla. Pero, ¿cuándo se emplea? Es sencillo, cuando las partículas de la fase estacionaria son muy pequeñas y una presión de entrada relativamente alta. Ahora
pasemos a la cromatografía de gases, que es una técnica analítica que permite separar mezclas de compuestos parcialmente volátiles y térmicamente estables en sus componentes individuales. Además, se puede cualificar y cuantificar los componentes. La fase estacionaria no se mueve con la muestra y la fase móvil, puede ser un gas o un líquido, arrastra los componentes. La clasificación más frecuente en cromatografía la marca el tipo de fase móvil. En este sentido, la cromatografía de gases emplea como fase móvil un gas. Tenemos en la siguiente imagen la técnica o proceso de la cromatografía de gases. Como primera instancia, la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. Posteriormente, la elusión se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. La fase móvil no interacciona con las moléculas del analito. Se produce la separación de los componentes de la mezcla, que finalmente son determinados gracias a un detector que amplifica la señal integrándola. Por último, dentro de esta clasificación tenemos la cromatografía de fluidos supercríticos, que es una técnica híbrida que combina lo mejor de la cromatografía de gases y la cromatografía líquida. Permite la separación de mezclas en la que no es adecuada la aplicación de estas cromatografías. Se aplica a compuestos no volátiles o térmicamente inestables que no pueden separarse mediante la cromatografía de gases, o los grupos funcionales que imposibilitan su detección en la cromatografía líquida. Utiliza dióxido de carbono como fase móvil para que la ruta de flujo se encuentre a una gran presión. Como se puede observar en la imagen, contamos con el proceso de esta cromatografía. Tenemos el cilindro de dióxido de carbono, posteriormente pasa a ser un líquido. Entonces pasa a la bomba de dióxido de carbono que llegará al cilindro, que éste lo llevará a una válvula de expansión y posteriormente tendremos el tubo de la recolecta y la salida del dióxido de carbono. Ahora veremos la clasificación de acuerdo con la forma del hecho cromatográfico. Tenemos a la cromatografía plana. Suele llamarse en capa fina, en capa delgada o también cromatografía en papel, porque la fase estacionaria recubre un soporte plano y rígido. Existen dos tipos de esta cromatografía, ascendente y descendente. Como se puede apreciar en la imagen del lado izquierdo, tenemos el descendente, que va de arriba hacia abajo, y del lado derecho el ascendente, que va de abajo hacia arriba. Ahora veamos el proceso de esta cromatografía. Como se puede apreciar en la imagen, hay números arriba de cada placa. Como número 1 tenemos la aplicación de la muestra. Número 2, se sumerge el extremo inferior en la fase móvil. Del 3 al 5, la fase móvil asciende por capilaridad y se va produciendo la separación de los componentes. En el número 6 se marca el frente del avance del disolvente y se deja secar la placa. Número 7, el revelado de los componentes ya separados y la medida de su avance. La medida del avance está representada por las letras A, B, C y D. Para hacer el cálculo del desplazamiento de la fase móvil es importante acudir al factor de retardo o retraso, representado con la R mayúscula y F minúscula, que mide la movilidad relativa de cada componente con respecto al máximo posible, la distancia recorrida por el frente de la fase móvil. Esto es igual a la distancia recorrida por el soluto entre la distancia recorrida por la fase móvil. Dentro de esta clasificación tenemos la cromatografía de columna, que permite aislar un único compuesto químico de una mezcla. Es capaz de separar sustancias basándose en la absorción diferencial de los compuestos por el absorbente. Es importante mencionar que las columnas variarán de tamaño dependiendo si tenemos un líquido, un gas o un sólido en las diversas fases.
Es decir, si tenemos una fase móvil líquida, tendremos una fase estacionaria sólida y la columna será de un tamaño específico. De igual manera, si la fase móvil es un gas, la fase estacionaria es sólida, será una dimensión distinta. Ahora vamos a ver el funcionamiento de una columna. Vamos a mostrar la carga de la muestra y sus diversos momentos a lo largo de la elusión. Es importante decir que consta de 9 fases diferentes. Número 1. La muestra depositada sobre el lecho cromatográfico. Número 2. La muestra penetra en el lecho. Número 3. Se añade la fase móvil. Número 4. Comienza la separación de los compuestos de la muestra. Como se puede observar en la imagen, este proceso va del 4, 5 y 6. Número 7. Eluye el primer componente, que como se puede observar en la imagen, hasta el número 8 termina de eluir. Y número 9, eluye el segundo componente. ¿Recuerda los mecanismos de separación de los que hablamos? Bueno, pues ahora te muestro la clasificación de cromatografía según las fases estacionarias y móviles. Tenemos en el tipo de cromatografía la gaseosa o de gas, donde su fase estacionaria podrá ser sólida o líquida, y la fase móvil será un gas. Los mecanismos de separación serán de absorción y de reparto. Posteriormente tenemos la cromatografía líquida, donde la fase estacionaria podrá ser sólida, líquida o de resina intercambiadora. Su fase móvil será líquida y sus mecanismos de separación serán de absorción, exclusión por tamaño o exclusión molecular, de reparto e intercambio iónico. Finalmente tenemos a la cromatografía de fluidos supercríticos, donde la fase estacionaria serán especies orgánicas sobre superficies sólidas y la fase móvil será un fluido supercrítico, donde su mecanismo de separación será de reparto. Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿te has preguntado si algunas cosas que están a tu alrededor o que ves en tu vida diaria tienen que ver con la cromatografía? Pues esa respuesta es sí. Ahora te hablaré sobre algunas aplicaciones, como la determinación de concentración de productos activos en un producto agroquímico terminado, el control de calidad de pureza de solventes, como el alcohol etílico, el benceno, que entran como materias primas a una planta, la determinación del contenido activo de un medicamento, también el control de calidad de la pureza de materias primas, como el alcohol etílico al 95%, productos medicinales, también como la glicerina, el paracetamol, el acetato de etilo, etc. En fábricas de adhesivos, pegamentos, pinturas, para controlar que el producto terminado lleve las cantidades indicadas de solventes, como los humectantes, colorantes, gomas, esponjantes, secantes, etc. También en investigaciones policiales o forenses. ¿Tú sabías eso? Resulta una herramienta muy útil para el análisis de muestras. Algunas otras aplicaciones se pueden ver en la industria petrolera. Es un método indispensable para analizar las composiciones de casi todos los productos que van saliendo de cracking, los tipos de gasolinas y los compuestos orgánicos destinados a síntesis. En el control de la producción vinícola, tiene infinidad de usos, desde usarse como una nariz electrónica, ¿puedes creerlo?, para la caracterización de los vinos, de acuerdo a parámetros previamente establecidos por expertos, concentración de componentes y la determinación de ocratoxina A, que se pueden encontrar en varios productos alimenticios. Su utilización es indispensable en análisis industriales, forenses, bromatológicos, toxicológicos, clínicos y también de contaminantes ambientales. Por último, tenemos las muestras biológicas, por ejemplo, de sangre, exudados de diferentes orígenes y muestras de suelo, que deben recibir un tratamiento adecuado previo a su análisis y luego son perfectamente abordables por alguna o varias de las técnicas cromatográficas disponibles.
Como lo viste a lo largo de este video, la cromatografía es un método de separación muy versátil. Incluso muchas cosas que están en nuestro entorno tienen que ver con ello y no lo sabíamos. Si quieres seguir aprendiendo más, incluso tú puedes realizar una técnica cromatográfica desde casa. Espero que te haya gustado y que sigas aprendiendo más. Para mayor información, consulta las siguientes ligas.